Es un honor para mí que estén todos conectados. Pero bueno, sin más preámbulo, yo soy la doctora Subiros, trabajo para el área de salud Carmen Montes de Oca, que pertenece a la Caja Costarricense del Seguro Social, y hoy les voy a hablar de que no hay salud sin salud mental. Entonces, vamos a iniciar hablando un poquito, bueno, de los puntos importantes que vamos a tener acerca de, bueno, voy a hablar de las definiciones, las creencias, el estrés y la fisiopatología. Esta parte, como, bueno, yo soy médico, voy a mencionarlas un poco superficial, ¿verdad? No vamos a entrar mucho en terminología médica, ¿verdad? Pues porque no es el objetivo de la charla. Vamos a hablar un poquitito del cerebro y vamos a hacer una actividad que obviamente, bueno, como somos 240 personas, va a ser individual, pero vamos a dejarles unas tareas ahí importantes al final de la clase. Entonces, bueno, según la Organización Mundial de la salud, como bien dice acá, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de las afecciones o enfermedades que uno dice, bueno, yo es que soy saludable, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué es saludable? No es ser diabético, hipertenso, obeso, dislipidémico, ¿verdad? La salud va más allá de la condición física o las afecciones físicas que nosotros podamos tener. Entonces, la palabra bienestar, ¿qué es ese bienestar? Bueno, es una palabra un poco polémica cuando estamos hablando de la parte de salud, porque hay varias definiciones. Está, bueno, la definición de la Organización Mundial de la Salud, está la definición individual y está la definición social. Entonces, la palabra bienestar, según mi definición individual, va a ser un equilibrio. ¿Y un equilibrio de qué? Bueno, de la parte del cuerpo, ¿verdad? Muy importante, que no tengamos ningún tipo de enfermedades o condiciones que nos estén afectando, ¿verdad? Aguda o crónicamente. Está la parte del alma, ¿verdad? Y está la parte del espíritu, sin entrar en religión ni nada, ¿verdad? Nosotros tenemos esos tres componentes que tienen que estar en equilibrio para poder funcionar bien, ¿verdad? Ya sea uno en equilibrio con el universo, uno en equilibrio con uno en equilibrio con nuestro cuerpo, etcétera, ¿verdad? Eso es la parte que les voy a ir comentando. Entonces, esa es mi definición individual y cada uno de las 256 personas que estamos conectadas, ¿verdad? Tenemos una definición propia, pero tenemos también una definición social, ¿ok? Que la definición social, el bienestar, bueno, según TikTok o según Instagram o según Facebook, etcétera, ¿verdad? Nos dice que, bueno, aquí yo les pongo una imagen de una muchacha muy bonita, ¿verdad? Que hay que ser así súper bonita como esa muchacha y fit y comer, no sé, ahí me imagino que está comiendo una deliciosa fresa, ¿verdad? Que hay que tener un súper carrazo, que hay que tener dinero, que hay que ser así de atractivo como este muchacho y vestirse así tan hermoso, que uno tiene que viajar para estar bien, que uno tiene que tener unos súper amigos o muchísimos amigos para estar bien, que hay que tener una carrera para estar bien, que hay que tener una familia perfecta para estar bien. Pero todas esas definiciones son realmente definiciones sociales, ¿verdad? Y muchas de esas definiciones no van a calzar con los objetivos de uno, ¿verdad? De vida. Entonces, eso es lo que les voy a hablar un poquito. La felicidad la define uno, ¿ok? Y ahora, ahí, al inicio, antes de que todos entraran, estábamos hablando de que yo estaba un poco nerviosa porque hoy, bueno, me dejaron estar en teletrabajo para que no escucharan pues, mis compañeros hablar y demás, pero estaba súper nerviosa porque yo tengo animales, ¿verdad? Entonces, parte de mi definición de felicidad es eso, tener animales, tener mis gallinas, que espero que no las escuchen, pero las pueden escuchar de fondo, tener vacas, tener un perro, para mí eso es de felicidad, ¿verdad? Pero algunos de ustedes van a decir, Dios mío, o sea, tener una gallina, como, ay no, yo jamás, no me gustan, o hay otros que no les gustan los perros, ¿verdad? Pero eso, la felicidad la va a definir, perdón, uno. Va a depender de los objetivos de vida. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos de vida? Si su objetivo de vida es no tener hijos, de todo bien, ¿verdad? Y usted es feliz no teniendo hijos. Si su objetivo de vida es tener hijos, perfecto, entonces sea feliz haciendo eso, ¿verdad? Lo que vemos en redes sociales no es la realidad, ¿verdad? Recordemos que eso es solamente una fotografía, un momento de toda nuestra vida y no sabemos qué está pasando tras bambalinas, ¿ok? Por más que nos vayamos a esforzar para nosotros poder llegar a esa realidad que la sociedad nos dice, nunca va a ser suficiente. Nunca. O sea, usted puede ser de esas famosas, no sé, Kardashians y tenerlo todo, ¿verdad?
que nunca va a tenerlo todo, porque siempre va a salir algo más y nunca va a ser feliz, ¿ok? Es una narrativa falsa, como les pongo ahí. Entonces, hay que preguntarse, ustedes se tienen que preguntar, ¿cuál es la versión mía de felicidad? Tener una carrera, tener una familia, viajar, sembrar, tener una relación saludable conmigo y con mi familia, o simplemente estar solo y no tener familia, no tener a nadie, disfruto de la soledad, ¿verdad? Todos tenemos una definición diferente de esta felicidad. Entonces, la felicidad no es bienestar, la felicidad no es éxito, no es confort, no es plenitud, no es lograr todo lo que queremos o obtener todo lo que queremos, ¿ok? Ese es un concepto un poquito polémico lo que les estoy diciendo. Si un chiquito, ustedes lo ven y siempre llora o pone o hace pataletas, ¿verdad? Por querer todo, qué sé yo, del supermercado, ese chiquito es infeliz. Probablemente no, simplemente que no puede obtener todo lo que quiere, ¿verdad? Entonces, eso no es felicidad. Aquí viene una pregunta que muchas veces nosotros los hacemos y yo cuando estaba haciendo la charla, yo digo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que X persona tenga todo y no sea feliz? Bueno, porque la definición de esa persona no es la definición de mi felicidad. Para mí, en mi mente, yo creo que esa persona tiene que ser feliz porque, bueno, cumple con todos los objetivos míos que supuestamente son de felicidad, ¿verdad? Pero no todo es así. Entonces, aquí viene algo, ¿verdad? Que se les va a parar el pelo como ese corazoncito. La felicidad implica sufrimiento. O sea, ¿qué me están diciendo, verdad? ¿Qué es eso que me están diciendo en este momento? ¿Qué es eso? Bueno, resulta que, como les pongo ahí, que cuando uno decide, ¿verdad? Cualquier decisión que ustedes vayan a tomar, independientemente de cuál sea, ustedes van a tomar esa decisión basada en los valores que ustedes tengan y las prioridades que tengan. Y a veces, solo a veces, en las necesidades que ustedes tengan. Entonces, uno tiene que aprender a ser feliz con el dolor. ¿Y por qué es eso? O sea, el dolor no es algo malo. El dolor muchas veces nosotros socialmente lo interpretamos como si fuera algo malo, pero no necesariamente es algo malo, ¿verdad? O sea, si uno toma decisiones para aceptar lo que uno no puede cambiar o intentar superar las amenazas que uno tiene durante el camino para poder llegar a ese objetivo que lo va a hacer uno pleno, ¿verdad? O que uno piensa que lo va a hacer pleno y feliz, como por ejemplo terminar la carrera. Si esos son los objetivos de vida, ustedes toman la decisión de entrar a estudiar y el proceso va a ser difícil. Van a haber profes que le caen a uno mal, van a haber tareas que uno no se saca cienes, va a haber exámenes que uno le va mal, ¿verdad? Pero al final, ¿ok? Uno cumple con sus objetivos y va a ser feliz. Duele, sí, o sea, estudiar duele, son esas trasnochadas, no poder o perderse, ¿verdad? En mi caso yo me perdí un montón de cosas familiares, ¿verdad? Que eran importantes, pero en mi objetivo y en mi plenitud era terminar mi carrera, ¿verdad? Y me hizo feliz, pues sí, me hizo muy feliz. ¿Fui infeliz en el proceso? Sí, ¿verdad? Pero si yo evito tomar ese tipo de decisiones, ¿ok? Para no sentir ese dolor, nunca voy a ser feliz porque no voy a cumplir los objetivos. Por ejemplo, si yo elijo una carrera, como les pongo ahí, que no me gusta, pero voy a tener dinero, yo estoy basando mis decisiones en mi necesidad de seguridad, mi necesidad de confort, mi necesidad de bienestar, no en mis prioridades y mis valores y mi felicidad, ¿verdad? Entonces estoy tomando mi decisión de estudiar una carrera que voy a tener dinero, pero voy a sufrir porque voy a ser infeliz, ¿verdad? Y es una decisión, o sea, no aceptar el parte del dolor en la vida, que el dolor está bien tenerlo, ¿verdad? No hay que satanizarlo. Entonces, esta es una pirámide de Maslow, ¿verdad? Esto es un tema muy, muy extenso, pero se puede resumir en este triángulo que, bueno, usted para ser feliz tiene que ir desde la base hasta la pirámide y tiene que cumplir todas etapas. Si usted se salta una de esas etapas, no va a poder llegar a la pirámide, ¿ok? Porque le va a quedar como un hueco. Entonces, obviamente, uno tiene que cubrir primero las necesidades fisiológicas. Si usted no se alimenta, ¿verdad? Va a ser como yo, que ni siquiera voy a tener la segunda, ¿verdad? Familia, amigos, etcétera, porque me pongo de mal genio, ¿verdad? Entonces, obviamente, si yo no respiro, ¿ok? Si no me alimento, si no descanso, ¿verdad? No voy a poder pasar a la segunda. La segunda y la tercera son esa parte social, ¿verdad? Esa parte de conexión con el mundo, como el empleo, la familia, la salud, la amistad, la intimidad sexual, etcétera. Después va a pasar a la parte de reconocimiento,
¿Qué es la confianza? Lo que uno piensa que es éxito, ¿verdad? Lo que uno piensa que es éxito, ojo ahí, no lo que me dicen que es ser exitoso, el respeto, etcétera. Y luego ya llego a la autorrealización, que es lo que se describe a nivel científico como ya la felicidad plena, la felicidad completa, ¿verdad? Esa falta de prejuicios, la aceptación de uno, la resolución de los problemas, uno encontrar la moral, la creatividad. Y esto es todo un proceso, o sea, esto no es, o sea, esto yo le estoy diciendo de la parte científica, no de la parte personal. ¿Por qué? Porque muchas veces uno ni siquiera tiene esto completo, ¿verdad? Esto es un proceso a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno se abruma? Y aquí viene el por qué no hay salud. ¿Qué pasa cuando se vienen todos esos pensamientos de uno de no puedo, ¿verdad? No valgo, no sirvo, qué vergüenza, qué dirán, no, ¿verdad? Para buscar los objetivos que uno quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Aquí viene la charla, ¿verdad? Uno se abruma y uno quiere decir, necesito detenerme. Uno dice, ¿dónde está el botón de stop? Porque esto no puedo. La gran mayoría de ustedes son muy jóvenes, ¿verdad? Otros pues, ya deben estar entrados en anillos, ¿verdad? Pero uno siempre anda buscando qué es lo que lo hace uno feliz, cuál es el objetivo uno de vida, ¿verdad? Y eso lo abruma, independientemente de la edad de uno, ¿ok? Independientemente de en qué etapa de la vida estemos, eso lo va a abrumar a uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdón, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Y aquí, si alguno ha estado en las charlas mías, ¿verdad? A mí me encanta el cerebro, ¿verdad? Y siento que es uno de los órganos, bueno, realmente siento no, es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? Bueno, aquí les voy a contar un poquito de la parte médica, ¿verdad? No voy a ahondar mucho en el tema, pero resulta que nosotros a través de la evolución del hombre, ¿verdad? Y me disculpo si hay alguna creencia religiosa, pero dentro de la evolución del hombre, nosotros pues, éramos Homo sapiens, después Homo sapiens sapiens, etcétera, ¿verdad? Y con eso fueron evolucionando nuestras partes del cuerpo, ¿verdad? En especial el cerebro. Entonces hay partes que son muy viejas, hay partes que son más o menos y otras que son nuevísimas, que es lo que nos hace seres superiores. Y lo digo entre comillas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos diferencia, por ejemplo, de los monos? Nosotros tenemos una parte que se llama el neocórtex, ¿verdad? Que es la parte más frontal que nos ayuda a toda esa parte de el análisis de las situaciones, ¿ok? Entonces, el neocórtex es lo más nuevo y lo más genial que nosotros tenemos, ¿verdad? Somos la versión deluxe de la parte de la evolución del hombre. Pero resulta que hay una parte que se llama el sistema límbico, que es esta parte que está iluminada en azul, que es una de las partes más viejas que tiene nuestro cerebro y es la que nos ha permitido a nosotros sobrevivir y adaptarnos a través de la evolución. ¿Ok? Es este sistema de supervivencia que se llama. Y resulta que este sistema de supervivencia está adaptado no a analizar, simplemente a estar hiperactivo. O sea, si ve algo o siente algo, percibe algo, o recibe un mensaje de algo que nos hace amenaza o que nos sentimos que va a amenazar el bienestar de nosotros, se activa. Y al activarse va a generar o va a liberar sustancias en todas estas bolitas que ustedes ven acá, ¿verdad? Todas estas bolitas que nosotros tenemos aquí, bueno, tienen nombres, ¿verdad? Y van a liberar sustancias. Y esas sustancias nos van a hacer que nosotros estemos activos, como por ejemplo la adrenalina, entre otras sustancias como el cortisol. ¿Ok? El cortisol es una sustancia que se libera cuando nosotros estamos en un estado de hiperalerta. Dentro de el cortisol, ¿verdad? Y junto con otras sustancias, crónicamente va a ir causando una inflamación de diferentes partes de nuestro cuerpo y una inflamación de las partes de nuestro cuerpo que son más sensibles, que todos tenemos partes diferentes. Cuando uno se estresa, a algunos les duele el estómago. Cuando algunos se estresan, otros tienen brote en piel, otros tienen migraña, otros se les cae el pelo, ¿verdad? Etcétera. Pero crónicamente, o sea, cuando hay una liberación sostenida de este tipo de sustancias en el tiempo, me causan inflamación de diferentes órganos y
me va a desarrollar o me fomenta la expresión de los genes de diferentes enfermedades crónicas. Entonces, no solo la alimentación, no, porque obviamente tiene mucho que ver, no es solo que nosotros tengamos un componente genético, mamá, papá, diabético, hipertenso, dislipidémico, abuelas, ¿verdad? Con X o Y tipo de cáncer, etcétera, ¿verdad? Que para nosotros poder expresar un gen, no solo tiene que estar el gen ahí, ¿verdad? O los antecedentes de la enfermedad ahí, sino tiene que haber un ambiente que predisponga que se exprese ese gen. Y esas sustancias es como ponerle abono a una mata, ¿verdad? Crecen y se desarrollan. Entonces, si uno tiene una combinación de elementos y le agrega este tipo de sustancias con una liberación crónica, es una receta perfecta para que uno pueda desarrollar una enfermedad crónica. Como que, bueno, vean esto, peligros del cortisol alto, y no estoy hablando de algo agudo, estoy hablando de algo crónico, ¿ok? Entonces puedo tener problemas con la regulación de la glucosa, estrés emocional, exceso de actividad física o laboral. ¿Por qué? Porque siempre estamos en un estado hiperalerta, ¿ok? Siempre tenemos que, corra, ¿verdad? Es gracias a ese sistema límbico, ¿verdad? Que el sistema límbico recibe señales de la parte frontal, que yo les dije, el neocórtex. Y el neocórtex, ¿qué hace que nos diferencia a nosotros de los demás? Que pensamos, y lo digo entre comillas, ¿verdad? Porque eso es otro tema muy polémico, que pensamos. Y al pensar, en verdad, o sea, nosotros pensamos que estamos estresados, que no me gusta a ese profe, que tiene cara mala, que me recuerda a tal persona, y el profe puede que sea súper buena gente, ¿verdad? Pero, uy, no, me recuerda a tal persona y me estreso, y con solo los pensamientos, ¿verdad? Va a activar ese sistema límbico. Entonces, estrés emocional, exceso de actividad física, falta de sueño, problemas digestivos, alergias, intolerancias, estrés oxidativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la resistencia a la insulina, ¿verdad? Y podemos generar todo lo que es un síndrome metabólico. Aumenta la grasa abdominal, retiene el líquido, alergias y enfermedades inmunológicas se pueden expresar a lo largo del tiempo. No es que uno ay, alguien tiene activado el micrófono, porfa. No es que uno, ¿verdad? Se estrese hoy y ya mañana desarrolla la osteoporosis, no, o sea, eso es a nivel crónico, ¿verdad? Puede desarrollar osteoporosis, defensas. Obviamente, si ustedes han visto que cuando ustedes se estresan muchísimo, ya pasa el periodo de estrés, ¿verdad? Viene una gripe y disminuye la masa muscular, entre otros. O sea, esto es solo un resumen de todo lo que puede pasar cuando nosotros tenemos estrés crónico. Entonces, ojo acá. Ojo acá, si es un hecho científico que el estrés crónico genera enfermedades, y si nosotros con sobrepensar, ¿verdad? Las cosas, activamos nuestro sistema límbico, quiere decir que nuestros pensamientos nos enferman. Sí, nos enferman. Y quiere decir que nuestros pensamientos nos pueden curar. Sí, nos pueden curar. O pueden por lo menos no agregar a la receta un ingrediente para que nosotros llevemos o lleguemos a padecer de esas enfermedades crónicas. Aunado, ¿verdad? A la dieta, ejercicio y todo lo que ya uno sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que hacer lo que esta imagen está haciendo. Reconfigurarse. Que eso se conoce un término como la neuroplasticidad. Entonces, resulta que nuestro cerebro hace todo. O sea, emociones, las ideas, el amor, el odio, todo eso se genera en nuestro cerebro, ¿verdad? Y todo eso me va a generar actividad cerebral. Entonces, ¿qué es este término de neuroplasticidad? Bueno, la neuroplasticidad es la capacidad de nuestro cerebro para generar o poder cambiar las conexiones que uno tiene y modificarlas. Vean qué interesante. Entonces, algo muy importante de esta neuroplasticidad, es esto. Resulta que cuando nosotros tenemos experiencias o cuando nosotros tenemos pensamientos, en este caso, ¿verdad? Que nosotros, solo voy a hablar de los pensamientos, pero esto se produce con el ejercicio, con la adecuada alimentación, de buenos hábitos, estilo de vida, etcétera, ¿verdad? Todo eso se produce, pero vamos a hablar solo de los pensamientos. Cuando uno piensa, ¿verdad? Se generan conexiones,
¿ok? Y se generan nuevas conexiones. Cuando usted aprende algo, por ejemplo, nuevo, o cuando lee un libro que usted no haya leído antes, o cuando ve, no sé, un documental de algo nuevo, cualquier cosa nueva que usted aprende, se generan, ¿verdad? Nuevas conexiones a nivel cerebral. Y todas esas experiencias, ¿ok? Si se repiten en el tiempo, me van a fomentar, me van a reforzar todas esas nuevas conexiones cerebrales. Y a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entre más se repitan, si usted es positivo, si usted sigue haciendo ejercicio, si usted sigue aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Se van a reforzar esas nuevas conexiones neuronales y se hacen más profundas y se hacen permanentes. Pero si usted las deja de usar, se debilitan, ¿ok? Eso es algo muy importante. Entonces, hay que mandar a nuestro cerebro al gimnasio. ¿Por qué? Bueno, resulta que esta neuroplasticidad científicamente está comprobado que puede ser dirigida. ¿Dirigida a qué? A sus objetivos de vida. Entonces, si usted, su objetivo de vida es, por ejemplo, las matemáticas, usted practica un montón de matemáticas y a lo largo del tiempo, ¿verdad? Su cerebro va a ser más hábil. Se han visto, por ejemplo, análisis científicos, ¿verdad? Que parte de esta experiencia que uno tiene, ¿verdad? Que se desarrollan estas conexiones y se desarrolla la neuroplasticidad, por ejemplo, los taxistas. Un estudio que se hizo en London, estos taxistas, una parte de nuestro cerebro que está encargada de la parte visoespacial, que es parte del lóbulo parietal, estaba súper desarrollado, por ejemplo. La parte de los cocineros, por ejemplo, estaba súper desarrollada la parte motora y la parte del olfato. ¿Ok? A nivel de conexiones, etcétera. Entonces, cuáles son sus objetivos de vida primero y qué parte usted quiere dirigir esa neuroplasticidad? Entonces, esto implica un desafío. O sea, vean qué desafío es esto y por qué es desafío. Porque implica hacer algo, implica tomar decisiones, implica dejar ir un montón de cosas, implica dejar de salir de nuestra área de confort, dejar esa área, ¿verdad? Implica hacer algo. Y hacer algo puede ser doloroso, ¿verdad? Entonces, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Yo me imagino, ¿verdad? Cuando uno le dice el doctor, necesito que haga dieta, ejercicio, ¿verdad? Y uno ahí, ¿verdad? Esas comidas deliciosas, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, aparte obviamente de un estilo de vida saludable, hacer ejercicio para disminuir el estrés, ¿ok? Hacer ejercicio disminuye la concentración de todas estas sustancias que yo les estoy mencionando, disminuir, perdón, alimentos que causen inflamación, porque si usted está estresado crónico y come cosas que causan inflamación, de inflamación más inflamación igual más inflamación, ¿verdad? Tener al menos 10 minutos para contemplar. O sea, muchas veces nosotros cuando estamos en mucho estrés, tal vez en finales o final de cuatri, ¿verdad? Como ahora, o en alguna situación familiar, personal, etcétera, muy difícil. Nosotros solamente tenemos visión en túnel y nos enfocamos solamente en eso, pero se nos olvidan un montón de otras cosas. Y ahí viene la pregunta, ¿verdad? De cómo es esa persona que es infeliz con todo lo que tiene. Bueno, esa persona probablemente no sabe todo lo que tiene, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida y lo tomamos por sentado todo lo que nosotros tenemos. Cambiar el vocabulario, usar palabras positivas, definir cuáles son los objetivos de vida de uno y comprender que cada uno tiene su propio camino. Cuando yo estaba poniéndoles esto, yo digo que, o sea, yo no voy a ser hipócrita, ¿verdad? O sea, esto, qué difícil. O sea, yo no cumplo esto siempre, ¿verdad? Esto es algo que uno tiene que hacerlo día con día. Es un ejercicio, ¿verdad? Que uno tiene que realizarlo todos los días para poder estar agradecido, para poder recordar cuáles son los objetivos de vida de uno y no desviarse, ¿verdad? Con un montón de distractores sociales que nos ponen, ¿verdad? Para uno sentirse infeliz. Entonces, hay que cambiar ese pensamiento de negativo a positivo y ese cambio está en uno. Hay que hacer algo y quien tiene que hacer algo es cada uno, no los demás. Entonces, yo aquí les dejo un reto. Este reto de hoy va a ser, para ya finalizar, uno, no tener pensamientos negativos el día de hoy. O sea, muchas veces, sí, pues no todos tenemos problemas, ¿verdad? Absolutamente todos.
algunos más grandes y otros menos grandes, pero todos al fin y al cabo tenemos problemas y no estamos donde quisiéramos siempre estar. Pero el hecho de tener pensamientos negativos, esas conexiones que ustedes hacen a nivel cerebral o que nosotros hacemos a nivel cerebral de neuroplasticidad funciona tanto para lo positivo como lo negativo. Y si ustedes tienen o tenemos, ¿verdad? Porque digo, obviamente a mí me pasa, siempre en pensamientos negativos, esas conexiones siempre van a llegar a lo negativo. Y recordemos que todas esas conexiones, el cerebro no solo se comunica a nivel eléctrico, sino también se comunica a nivel de sustancias, ¿verdad? Y hay sustancias que cuando uno está positivo, se liberan y cuando uno está negativo, se dejan de liberar o se liberan otras que nos hacen sentir peor. Entonces, fomentemos esa neuroplasticidad de la positividad, ¿ok? Y en la noche, agradezca por 3 cosas. O sea, hoy cuando se van a acostar, van a decir, bueno, yo agradezco por X, X y Y cosas. ¿Para qué? Para sentirse agradecido, para fomentar esa neuroplasticidad, fomentar esa actividad eléctrica y poco a poco uno se va sintiendo mejor y va liberando cosas. Entonces, parte de este reto es evitar enfocar nuestros objetivos o nuestra mirada o nuestro enfoque en solo las cosas negativas que nos impiden alzar la mirada y buscar los objetivos que uno quiere para llegar a esa felicidad. Recordemos que parte de llegar a la felicidad es sufrir, como por ejemplo el estudio, ¿verdad? Parte de llegar a esa felicidad es sufrir. ¿Por qué? Porque estamos tomando decisiones. Y al tomar decisiones para ser feliz, no por nuestras necesidades, vamos a sufrir. Entonces, para finalizar la pequeña charla de hoy, les dejo eso como para que piensen, para ya cerrar estas charlas, estas semanas de temas súper interesantes. Les dejo parte de esto. Recuerden, no hay salud sin salud mental. Hay una explicación científica, como ya se las di, ¿verdad? Y hay una explicación a nivel de salud mental, a nivel de cómo nosotros nos podemos sentir o nos vamos a sentir. Entonces, les dejo ese reto y quedo abierta a cualquier pregunta o comentario, por favor.